Listo. Muy bien, hermanos, ya estamos listos, ya estamos preparados para que hoy meditemos juntos en esta enseñanza, en esta serie que hemos venido trayendo de sana doctrina, de salvaguardando la sana doctrina. Es decir, acorazarla, protegerla, cuidarla, fortificarla, que nada logre cambiar la sana doctrina establecida por el Señor. Yo lo invito a que se ponga de pie, amados hermanos de la iglesia, y tengamos una palabra de oración para entrar de lleno en este estudio. Estamos muy a tiempo, 7 de la noche. Señor, te damos gracias, Padre. Nos das la oportunidad, nos das el privilegio de estar ya en este lugar. Gracias, Señor. Abre mente y corazón, Padre. Despeja nuestra mente, Señor, y ayúdanos que nuestros ojos espirituales escudriñen, nuestros oídos, Señor, espirituales también se abran para poder asimilar lo que tú quieres y tienes para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti seguiremos dando toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, tomen su lugar. Hoy tenemos la lección número 24 de este primer día del mes de octubre, 10º mes. Y vamos ya nada más por 3, incluyendo este, que hoy estamos iniciando. Bien, el tema general es salvaguardando la sana doctrina. Pero mire, ¿cómo dice el tema general? Salvaguardando nuestra sana doctrina. No está hablando de la sana doctrina a nivel universal. No, está hablando con un sentido de propiedad. Mi sana doctrina, que viene extractada de la palabra. Y el tema de hoy, reafirmando la doctrina de la inspiración bíblica. Entonces, mire, si estamos hablando del tema de hoy, que hay que reafirmar la inspiración de la doctrina, de la sana doctrina bíblica, entonces quiere decir que es necesario reafirmar nuestra doctrina de la inspiración bíblica, porque seguramente que hay conceptos equivocados, conceptos erróneos, que motivan que enderecemos esto, que motivan que la cuidemos. Entonces, eso es lo interesante y la prioridad que tenemos de conocer todos estos aspectos. Bien, nuestra base bíblica. Alguien que lea ahí con el micrófono, Éxodo 34, 27. Éxodo 34, 27. Fuerte al micrófono. Al micrófono. Amén. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Fíjense bien lo que dice. Escribe estas palabras. Escríbelas. No lo manejes solamente mentalmente. Escríbelas. ¿Sí? Para que quede a la posteridad, para que pueda llegar a quien debe de llegar, para que pueda llegar a la humanidad entera.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 y 21. ¿Cómo dice? Alguien que lo lea. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 y 21. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Mire nada más el primer versículo que se leyó. Tenemos también la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura. Está asegurada. La profecía que a través de toda la Biblia, aproximadamente un 30% de profecía tenemos dentro de los 66 libros, y Dios nos está marcando la seguridad que tenemos, la certidumbre que tiene su palabra, que no hay margen a dudar de ella, porque las evidencias se han ido cumpliendo, la profecía se ha ido cumpliendo al pie de la letra, y eso es lo que hace de los profetas realmente que han sido inspirados por Dios, que la palabra que han traído ha sido dictada por Dios y que ha sido compartida con nosotros. Así que, hermanos, esta base bíblica es muy importante, también la que Pedro nos está estableciendo. Y no se diga de Moisés, que desde los inicios Moisés recibió la orden, escríbela. Escríbela. Y lo que hemos venido viendo a través de las lecciones de la escuela dominical, los copistas que nos han permitido y que han traído a nuestra vida y a nuestro tiempo la posibilidad de conservar la Biblia y de poder tener la Biblia y de poder conocer el plan de salvación que Dios tiene para todos y para cada uno de nosotros. Bien, seguimos adelante. Los cristianos están aceptando que la Biblia es inspirada por Dios. Usted y yo lo hemos aceptado. Estamos plenamente convencidos. Sin embargo, no han entendido el significado de lo que es inspiración. Mire, a través de los estudios de teología bíblica que bueno que Dios nos ha permitido tener, hay tres aspectos que tenemos que ver, tenemos que observar. ¿Qué es inspiración? Iluminación y el tercero, revelación. Revelación, iluminación e inspiración. Hoy nos enfocaremos al concepto inspiración. Bien, muchos no logran todavía descifrar lo que significa el término inspiración, versión o traducción. Y esto los impulsa a condenar el uso de las diferentes versiones. Debemos de conocer las diferentes versiones, hermanos, para hacer comparativos y para establecer que el hecho de utilizar sinónimos no cambia la intención de la palabra, pero en unas versiones sí. Por eso debemos tener mucho cuidado con las versiones que tenemos a la mano. No cualquier versión es recomendable. Por ejemplo,
¿Usted cree que sea recomendable la versión del Nuevo Mundo? ¿De quién es esta Biblia? De los TDJ. Sí. La versión del Nuevo Mundo. Y esa versión del Nuevo Mundo dice en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La versión Reina Valera 60 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ellos dicen lo mismo, nada más que en el tercer versículo dicen, y la fuerza activa de Dios. Es decir, cambian al Espíritu de Dios por una fuerza activa. Una fuerza activa es ese reloj. Está caminando y hasta en ocasiones se oye. Esa es una fuerza activa. Pero eso no es el Espíritu de Dios, una fuerza activa. Es más que eso, mucho más. ¿Ve usted los errores garrafales que desde el inicio de su versión van manifestando? Testigos de Jehová, con una doctrina errónea totalmente, establecida por Carlos T. Russell y el juez Rutherford. Son sus líderes, son sus guías espirituales. ¿A dónde los llevan? Pues ya sabe a dónde. Si no encuentran el camino correcto antes de que el Señor los llame a su presencia. Sí, hermano. Sí. Adelante, hermano. Dice Génesis 1:1, del 1 al 3, Sí. la Biblia que usted dice, Sí. la del Nuevo Mundo, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Amén. Qué bueno que tienes a la mano la versión, hermanos, del Nuevo Mundo. Bueno, para que vean, hermanos, lo que dice, ¿sí? Cambiaron palabras. Bueno, a lo mejor la intención del versículo 1 y 2, ahí está, en una forma, pero el tercero, cambiar fuerza activa por el Espíritu de Dios, el creador de quienes establecieron esa doctrina. Entonces, es donde debemos de tener cuidado con las versiones. Si usted tiene una versión del Nuevo Mundo, deséchela y busque una correcta versión. Reina Valera 60, aunque sea revisada, es la más usual. Si no puede la Septuaginta, que es la más recomendable, pues la Reina Valera 60 y estar con versiones correctas. Bien, otros creen que los lectores son los inspirados. O sea, que no es la Biblia inspirada por Dios, sino que quien fue inspirado fue el escritor. Pero que la palabra de Dios no lo es. No. ¿Qué pasó con el escritor? En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se posa sobre él y Dios le revela y él escribe. ¿Sí? Le revela y él escribe. Pero como estas gentes dicen que quien ha sido inspirado es el hombre y no la palabra de Dios, pues la palabra de Dios viene directamente de él. Ahí está el soplo, ahí está la inspiración. Bien, en fin, existe un enorme universo de criterios que no llevan a la verdad. Como siempre y en todo y para todo, hermanos. A la gente le encanta
siempre sacar su verdad. A la gente le encanta hacer cambios y demostrar que sabe mucho. Y viene con nuevas versiones y viene con muchos cambios en muchos casos. No solamente en la Biblia, sino en muchos más. Muy bien, punto número 1. Puntos de vista y teorías acerca de la interpretación bíblica. Aquí vamos a ver los diferentes puntos de toda la gente con su versión. Bien, la inspiración bíblica es fundamental. ¿Para qué? Para entender y para sostener la veracidad de la Biblia. La Biblia tiene que mantener su veracidad en todo tiempo y en todo momento. Por ejemplo, vemos un ejemplo de veracidad. Libro de Joel, profeta menor, Antiguo Testamento. ¿Qué profetiza? Joel, hermanos, más de 400 años antes de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo. Bien, ¿cuándo fue el cumplimiento? Hechos 2. Perfecto, ahí estamos viendo la veracidad. Ahí estamos viendo la credibilidad que Dios tiene con todo lo que Él profetiza. Más de 400 años antes de Cristo y se cumple en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Ahí está la evidencia de la inspiración de la Biblia. La Biblia tiene toda autoridad por ser la palabra de Dios, nada más y nada menos. ¿Para qué le buscamos más fortalecer o enriquecer más? Simple y sencillamente por la autoridad de Dios. Es que la Biblia tiene autoridad. Bien, y como en todos existen desacuerdos muy marcados, y aquí no podía ser la excepción. Hay conceptos, veremos criterios muy diferentes que se relacionan con el aspecto de la inspiración de la Biblia. Pero finalmente, por ser la palabra de Dios, tiene una autoridad espiritual que no han logrado menguar. Su originalidad demostrada contra toda prueba. ¿Qué otra evidencia tenemos? Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué pasa cuando aceptamos clamar? El Señor nos empieza a enseñar, a conocer cosas grandes, hermosas, que no conocíamos. Es una evidencia más de la credibilidad que tiene la Escritura, la palabra de Dios. Vamos a ver el primer punto, el inciso A prácticamente de este primer punto. ¿Qué dicen los liberales? Basan su idea en que todo lo verdadero proviene del Padre. Bueno, ahí está bien. Pero dicen, no solo la Biblia es de origen divino, sino muchas otras cosas más. Y que todas las cosas que existen son de origen divino. Ahora, pensando en el hombre es de origen divino. ¿Qué me dicen, hermano? El hombre es creación de Dios. Somos creados por Dios. Y claro,
es de origen divino porque ¿dónde surgió la idea de crear al hombre? En Dios. En Dios. Pero no se trata de tener que ver todos estos aspectos para poder creer en la veracidad de la Biblia. Porque si Dios es el creador de todo, pues ¿para qué tenemos que profundizarnos en algo que es una realidad? Que somos creados por Dios y que el origen de la creación del hombre pues fue en la mente divina. Eso ni se discute. Pero es lo que estos manejan en forma universal. Recuerden, estamos hablando de los liberales. Pero ellos dicen, si todo es de origen divino, también creen y dicen que todo escrito, que toda disciplina, que todo pensamiento filosófico y hasta la naturaleza misma pueden ser de inspiración divina. Es de origen divino, sí, porque fue creado en la mente de Dios el construir la naturaleza y el darle vida al hombre. Entonces, como que están en el límite. ¿Por qué le dan tantas vueltas al asunto? Pudiendo centrar en una sola palabra y en un solo pensamiento. La Biblia es inspirada por Dios. Punto. Porque todo lo que dice se cumple. Porque la profecía se cumple fielmente al pie de la letra. Pueden considerar de inspiración divina cualquier medio por el cual el Señor esté hablando. Imagínense. Consideran, si consideran esto, consideran que los de la luz del mundo que hablan de Dios, pero que están cometiendo severos pecados y es del conocimiento mundial, eso ya no está oculto. Y todo lo que ha salido todavía más de esta gente. Detuvieron a 38 miembros de la luz del mundo en Michoacán, en un centro de entrenamiento, con armas y muchas cosas. Y todos son miembros de la luz del mundo. Es el grupo de élite protectora y de seguridad para los líderes. ¿De qué tienen miedo? Entonces, ¿cómo va a ser divino y cómo va a ser inspirado por Dios lo que Nazón predica? Lo que los testigos predican. Si es una doctrina errónea, satánica. Sí. Y dicho con toda la extensión de la palabra, hermanos. Porque tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino. Definitivamente. Y tenemos que hablar con esa claridad. Así lo dijo Pablo. Así lo estableció Pablo. Dio nombres de quienes lo traicionaron. ¿Quién lo traicionó? ¿Se acuerda? Hemos hablado mucho los domingos de él. Demas. Sí, sí. Entonces, porque los que traicionan tienen nombre y apellido. ¿Sí? Entonces, eso es considerar algo erróneo. Imagínense que todas las doctrinas erróneas, falsas que tenemos, que en alguna forma están hablando de Dios. Y ellos dicen que son inspirados. A ver, los adventistas,
que se basan mucho en el libro de Elena G. de White y en el deseado de todas las gentes. Eso, que es un criterio personal ya, ¿es inspirado por Dios? No, porque es de la cosecha del ser humano. Entonces ahí es donde tenemos que escudriñar tantas cosas y tener mucho cuidado. Y hermanos, a través de la Biblia podemos estar y tener a la mano la información que es inspirado y que no lo es. Consideran que la Biblia, fíjese bien, como cualquier otro medio inspirado, contiene la palabra de Dios, pero hay un pero. No es la palabra de Dios. ¿Cómo ve? Le ponen un pero a la palabra. Porque mire, el juego de palabras, consideran que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Pues yo ya no entendí, esta gente tiene los cables cambiados. Si consideran que es la palabra de Dios y luego a la vuelta de la esquina, pero no es la palabra de Dios, pues ya no entendí. Yo creo que esta gente está hecho pelotas con tanta cosa que le quisieron meter al concepto que tienen de la inspiración. Bien, los otros, los neo-ortodoxos, a ver qué dicen. Consideran que la Biblia tiene imperfecciones, pero Dios utiliza esta palabra imperfecta para confrontar al hombre con su pecado. La palabra no es imperfecta. Tampoco tiene imperfecciones. No. ¿Qué dice la Biblia ahí en una porción bíblica? Así es. Así es. Y además en otra porción, en otra parte de la Biblia dice, sea Dios veraz. Entonces, a través de la Biblia va ratificando la veracidad. ¿Qué dice, hermana? Al micro. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 lo ratifica. Pero esta gente considera que la palabra de Dios es imperfecta, que tiene errores. A lo mejor tendrá errores ortográficos, pero no errores de intención. Porque tiene sus puntos, tiene sus comas y va perfectamente dirigido, direccionado a donde quiere el Señor que su palabra llegue. Y entonces es cuando la palabra se perfecciona. Eso es lo que ellos dicen, que cuando una palabra imperfecta es presentada al pecador y el pecador reconsidera, entonces en ese momento la palabra se hace perfecta. Fíjese nomás. Pero a ver, presentan el mensaje de salvación a un pecador. Dios te ama. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Le presentan el plan de salvación. Y si ese pecador no se arrepiente, ¿qué pasó con la palabra? Siguió siendo imperfecta porque el pecador no se arrepintió. Fíjense nada más el concepto que tienen y el criterio que tienen de la inspiración bíblica. Consideran que la escritura debe ser
desmitologizada. Ajá, miren nada más. Estamos entrando ya en un terreno mitológico por parte de los neo-ortodoxos. Desmitologizada. Esto es, ¿qué significa? Que debe depurarse de los mitos que contiene. Entonces, para ellos la Biblia contiene mitos. Es mitológica. Así lo consideran. Consideran que el texto bíblico se le debe presentar al hombre moderno en una lengua acorde al tiempo actual, en una lengua actualizada. O sea, entonces, ¿qué es lo que quieren? Creo que quieren que la palabra de Dios se predique y se enseñe al ritmo de cumbia o al ritmo de rap o de reggaetón o ritmo urban, que es el ritmo urbano, el de los cantantes de la calle. ¿El qué, hermano? Exacto. Sí, tiene un nombre muy raro. Pero a lo mejor quieren que todo sea a ese ritmo modernista. Entonces, no hay necesidad de utilizar estrategias de ese calibre para presentar el mensaje de salvación. No tienes que agregarle nada, solamente insistir, solamente intensificar la predicación y la enseñanza. Y no fallar, no faltar para poder tener resultados. Inciso C. Teoría del dictado verbal o inspiración mecánica. Es otro criterio. Consideran estos señores que Dios le dictó, fíjese bien, a veces hasta da risa, que Dios le dictó al hombre que escribieran con puntos y comas. Y él lo escribió a su criterio, cambiando la intención de la palabra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Alzaré mis ojos a los montes, coma. ¿De dónde vendrá mi socorro? Interrogante. Respuesta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así se debe de leer. Pero ¿qué pasa cuando usted lo lee de la siguiente forma? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué quiere decir? Que de los montes viene el socorro. Y no es así. Esa no es la intención de esta frase ni de este versículo. Por eso cuando yo les digo vamos a leer un pasaje bíblico con puntos y comas para darle la intención correcta. Entonces estos dicen que dictó el Señor la escritura, pero que el escritor la escribió a su criterio. Inciso de la inspiración dinámica. Es el otro criterio. No niegan la inspiración divina, pero dicen que Dios le dio al hombre los pensamientos e ideas y el hombre lo escribió en sus propias palabras. Que una cosa es que hayan transcrito los escritores tal como Dios se los escribió, y otra cosa es que lo hayan hecho a su criterio, y no es así.
porque entonces no sería divina la palabra, ni sería inspirada por Dios. Entonces, el escritor sagrado plasmó la forma como Dios se lo estableció, pero independientemente de que cada escritor tiene una cultura y tiene una forma de escribir. Por eso se logra identificar qué libro escribió Pablo, se logra identificar que en el libro de los Hechos hay varios escritores. Por eso hay una parte escrita al modo de Lucas, otra parte escrita al estilo de Pablo, pero no deja de ser divino y no deja de ser inspirado por Dios. Si lo entendemos, hermanos. Amén. Sí, y aquí es donde debemos pues de tener mucho cuidado. La inspiración, esta es la inspiración dinámica. Vámonos con los otros. Inspiración verbal plenaria. Para los teólogos conservadores, la Biblia es de interpretación divina, verbal, plenaria e inerrante. ¿Qué es inerrante, hermano? Inerrante. Que no tiene error. Que no tiene error. Cierto, aquí están correctos. Pero ¿qué es lo que dicen? Inspiración divina, perfecto. Verbal. Pues a lo mejor también califica. Plenaria, plenamente establecido y sin error. Utilizan el testimonio que la Escritura presenta. A ver, otra vez vamos a ver esto. Grábeselo bien. Inspiración verbal plenaria. Grábeselo. Inspiración verbal plenaria. Ahora, ¿qué es lo que ellos piensan? Para los teólogos conservadores, un teólogo conservador, la Biblia es de inspiración divina, correctísimo. Verbal, correctísimo. Plenaria, plenamente comprobado, correctísimo. Inerrante, no tiene errores. ¿De quién cree que sea esta postura? No, bueno, sí, porque Asambleas de Dios califica con esto y nosotros también. Así que nosotros somos este tipo de criterio. Por eso le dije, grábeselo, inspiración verbal plenaria. A ese tipo de inspiración pertenecemos como Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostés. A ese tipo de inspiración. Bien, segundo punto, la doctrina de la inspiración bíblica. Primer concepto, el concepto de inspiración. La palabra inspiración o inspirar proviene del latín inspirare. Significa extraer el aire exterior a los pulmones. Atraer, perdón, no extraer, atraer. ¿Sí? Del aire del exterior al interior, que son los pulmones. Para que mejor lo entendamos. Es como si nos hablaran con palitos, con arbolitos, con manzanitas. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se habla del soplo y del aliento.
¿Qué pasa cuando morimos, hermanos? El aliento de vida regresa a Dios que lo dio, el alma. Ese no es el alma, es el aliento de vida. Así lo dice Eclesiastés. El aliento de vida regresa a Dios que lo dio. Es decir, la Biblia lo llama como el espíritu. Regresa a Dios que lo dio. El alma es otra. El alma que pecare esa morirá al infierno. Y si no, allá, al paraíso. ¿Sí? Entonces, se mencionan mucho estas palabras, la palabra del aliento, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos las palabras griegas, neustos. Una palabra compuesta que significa respirar. Teo, Dios. Neustos, respirar o aliento. Pero eso significa respirar. Concepto de inspiración verbal y plenaria. Consiste en que el Espíritu Santo, es decir, lo que nosotros somos, lo que nosotros abrazamos, consiste en que el Espíritu Santo habló y guió a los santos hombres de Dios a escribir las palabras y no las ideas ni los pensamientos. Porque también tenemos pensamientos muy acorde al pensamiento de Dios, aunque la Escritura nos dice claramente, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Entonces, ahí queda muy claro, hermanos, este concepto del segundo punto y ampliar un poquito la información sobre el concepto de inspiración verbal y plenaria, que es lo que nosotros abrazamos dentro de nuestro caminar cristiano. Bien, el punto 3 inciso C del punto 2. Evidencias internas. Encontramos en la Biblia con mucha frecuencia la frase que dice, así dice el Señor. O sus equivalentes. También aparece más de 4,000 veces en el Antiguo Testamento este tipo de frases. Así dice el Señor o su equivalente. Moisés menciona que escribió lo que el Señor le indicó. ¿Qué fue lo que escribió Moisés, hermanos? Fuerte. El Pentateuco, los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero eso se lo indicó Dios. Y Dios lo inspiró, porque Moisés no vivió el Génesis. Moisés no vivió la creación. Moisés no fue testigo de cuando Caín mató a Abel. No, pero Dios lo inspiró y lo pudo escribir. Es una evidencia más de que la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, mucha gente podrá decir, oiga, pastor, pero ¿por qué tenemos que creer que lo que escribió Moisés, inspirado por Dios, sucedió? Te digo por qué tenemos que creer.
simple y sencillamente por fe. Por fe. Porque, a ver, no fuimos testigos de la creación del mundo, ni de la naturaleza hermosa que tenemos. Sin embargo, la estamos disfrutando y la estamos viendo. Entonces hay que leer el capítulo 11. ¿De qué libro, hermanos? Nos habla de la fe. ¿Se acuerda? Hebreos 11, capítulo 11, el libro de la fe. Tenemos que seguir leyéndolo para que nuestra fe siga creciendo cada día más y más. Bien, inciso de evidencias externas. El historiador judío Flavio Josefo escribió que no había desacuerdo en las cosas que habían conocido, por la inspiración de Dios. No hay desacuerdo. Todo está perfectamente bien establecido. Agustín de Hipona afirma en una carta que solo los libros del canon eran reconocidos como inspirados, sin error alguno. ¿Cuáles son los libros del canon, hermano? Son los 66 libros de la Biblia. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Son los únicos libros inspirados por Dios. Macabeos no, Tobías tampoco, y muchos más. Enoc, sí. Judith, exacto. Sí, todos esos libros son históricos, son narrativos históricamente, pero no están inspirados por Dios, según el canon. ¿Cuál es el canon? El instrumento de medición para establecer cuáles libros son divinos y cuáles no lo son. Bien. Inciso E, dos textos claves. En la Biblia tenemos dos textos claves que seguramente usted ahorita ya los tiene en la mente. Dos pasajes que no pueden pasar por alto cuando se habla de la inspiración bíblica. Ya lo leyeron, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A quién le queda duda de esto, hermano? ¿Y toda la porción bíblica es inspirada por Dios? Sí. Aún donde Satanás le dice a Adán y a Eva, mentiras, no morirán. ¿Eso fue inspirado por Dios? Sí. La palabra ahí de la esposa de Job, que le dice, maldice a Dios. ¿Y qué cosa, hermano? Y muérete. ¿Eso es inspirado por Dios? Sí. Todo. Todo consejo contra Dios es inspirado por Dios. Los escritores pudieron haber editado todo eso y quitárselo. Alguien que aconseje maldad contra Dios, Satanás, pudieron habérselo quitado, pero no, se quedó todo para comparar lo bueno y lo malo. El segundo versículo que no puede faltar es 2 de Pedro 1:21. Ahora, si alguien quiere leerlo. 2 de Pedro 1:21. Con el micro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es correctísimo y es con alta credibilidad, con lo máximo de credibilidad, la inspiración de la Biblia. Bien. Inciso F. Implicaciones de la inspiración bíblica. Toda cuestión es siempre, o todo asunto siempre es cuestionable. Sin duda que la Biblia es inspirada por Dios. Sin embargo, fue escrita por hombres y para hombres. La gente refuta esto. Bueno, pero lo escribió un hombre, pecador como tú y yo. ¿Qué inspiración puede tener? ¿Qué divinidad puede tener? Si le escribió un hombre, sí, un hombre, pero inspirado por Dios. Un hombre elegido por Dios. Un hombre limpio, calificado por Dios para escribir lo que él le iba a revelar. No cualquiera. Fíjese cuánta gente había en aquel tiempo. No sabemos, pero nos gustaría saber el número de habitantes que que en el año 1 de nuestra era o en el año 33 de nuestra era había en el mundo. Sería muy interesante conocerlo. Sería muy interesante preguntarle a la IA a ver qué nos dice. Si en el año, habría que buscar el año, qué número de habitantes había en el globo terráqueo. Es muy interesante, hermano. Vamos a investigarlo. Se los encargo también que lo hagan y a ver si pueden tener esa información para poder comparar, hacer el comparativo de que solamente 40 hombres fueron elegidos aproximadamente para escribir la Biblia. 40 escritores. Ahorita lo podemos decir, 8,000 millones de gentes, solamente han sido escogidos 40 gentes para escribir la Biblia. Así que es un privilegio enorme y maravilloso. Implicaciones. Escrita por hombres y para hombres. Si la palabra inspirada no fuera posible la conversión del alma. Usted y yo no estaríamos aquí si no hubiera sido inspirada la palabra que en algún momento se nos presentó. El plan de salvación. Si no hubiera sido inspirada, no hubiera tenido ningún efecto. Hubiéramos seguido en nuestros delitos y pecados y no le hubiéramos hecho caso a eso. Bien. O la conversión del plan de salvación no hubiera tenido efecto para nosotros. Tampoco se conocería cuál sería su voluntad para una conducta de obediencia a Dios. No sabríamos, Señor, ¿qué quieres que haga? Como le preguntó Saulo de Tarso a Dios, digo a Cristo, cuando fue derribado en camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? Y Cristo le reveló que quería de él. Y miren nada más la gran tarea que le dejó.
12 o 13 libros escritos. Y como lo veíamos el domingo, 3 naufragios vivió. 3 viajes misioneros. Un gran hombre. Y se echó el reto de decirle a sus discípulos, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Qué reto, hermanos, del tamaño del mundo. Entonces tampoco se conocería su voluntad para caminar obedientemente en base a cómo el Señor nos vaya marcando. Bien, casi concluimos. La relación del cristiano con la palabra inspirada. ¿Qué relación tenemos con esa palabra? Como cristianos, como hijos de Dios. Punto, inciso A, la necesidad de escudriñar las Escrituras desde que el hombre fue creado. Tuvimos la necesidad de comunicarnos con Dios y de estar en comunicación con Él. Nadie puede vivir sin Dios, hermano. Nadie puede vivir sin una relación con Dios. Nadie. Sería terrible. Aún todo mundo, la gente, la maldad. Si no existiera Dios y por su gran misericordia es que no han sido consumidos. Pero no hay que abusar de la bondad de Dios. Mire, veamos este pasaje bíblico, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Leerlas, estudiarlas, escudriñarlas. El término escudriñar no es leer de refilón. El término escudriñar es estudiarla, analizarla, profundizarla. Irte al texto inmediato y al texto remoto para complementar muy bien la información. Definitivamente. Bien. Inciso B, beneficios de la palabra inspirada. Cuando cuando nos alimentamos de la palabra, se van develando muchas promesas y beneficios en todos los terrenos. Cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, los escribas y fariseos estaban predicando una palabra incompleta. Había muchos misterios para ellos todavía, muchos secretos divinos no revelados. Pero cuando llega el Señor empieza a revelar la palabra a través de parábolas. Y conocemos las figuras de retórica que vimos en los estudios. Los conocemos perfectamente bien, parábola, hipérbole, y todo eso. ¿Sí? Entonces, el Señor se los empieza a comentar y les empieza a abrir los ojos. Empieza a develar muchas promesas y beneficios en todos los terrenos. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Le doy lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro que la palabra de Dios quema. Hace muchos años, unos estudios que yo tenía en casa, invité a una persona, amigo mío, muy católico, era de la vela perpetua, y a través de los estudios se iba develando el plan de salvación hasta que
quedó confrontado con la palabra. Y como a los 2 meses de estar en los estudios, cada semana me dice, ¿sabes qué, Heraclio? Él era un empresario vidriero aquí de Poza Rica y aluminero. ¿Sabes qué? Yo le presté una Biblia. Una tarde terminamos el estudio y ¿sabes qué? Te devuelvo tu Biblia. Y así, como yo se lo estoy presentando, porque a mí me está quemando. Si la Biblia no fuera inspiración divina, no le estuviera quemando. Lo confrontó. Y esa es la evidencia de que la Biblia es inspirada por Dios. Quema. Y a usted y a mí nos quemó en algún momento. Por eso estamos aquí. Pero en nosotros fue diferente porque aceptamos el reto y aquí estamos. Tiene esto gran responsabilidad en la transmisión de la palabra inspirada. Es pues necesario no solo comprender la doctrina de la inspiración bíblica, sino también la responsabilidad que tenemos de enseñarla y de compartirla a otros. Esto es muy importante, hermanos. Conclusión. La cualidad que distingue a la Biblia de cualquier otro libro es el toque divino, el soplo sobre los escritores que fueron inspirados por Dios. Aquí no tenemos fijación del aprendizaje, pero solamente voy a hacer una pregunta. Piénselo muy bien y dé contestación. Pero tiene que escuchar muy bien la pregunta. El Espíritu Santo, mejor dicho, ¿cómo fue que los escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento escribieron los libros? ¿Cómo fue? En cortito, descríbamelo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron o cómo lo hicieron? Pero a ver, revelación, iluminación, inspiración, claro. ¿De quién? ¿En qué forma? ¿En qué forma? Sí, hermanos, es correcto lo que contestan. Pero, bueno, ¿quién facilitó y abrió el camino para esto? Ahí está. Ahora, el Espíritu Santo, perfecto. Ahora, surge una pregunta obligada también. ¿Cómo estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre ellos? ¿Cómo? Sobre ellos. Perfecto. ¿Y en el Nuevo Testamento? En ellos. Perfecto. Dentro de ellos ya, porque ya había sido derramado. Hechos 2, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. En los dos procesos el Espíritu Santo intervino. Antiguo Testamento sobre ellos. Nuevo Testamento en ellos. Que nos quede muy claro, hermanos. Muy bien,
pues vamos a concluir. Sacaron 10, sí, no, hermanos, también filosos. Bien filosos. Gracias a Dios, hermanos, que Dios da sabiduría, pero sobre todo, gracias al interés y a la disposición que ustedes han dispuesto. Porque si no hubiera eso, pues todo pasaría de noche y no habría ningún resultado positivo y no se manifestaría nada y habría puro silencio. Pero gracias a Dios que se han esforzado, nos hemos esforzado, es un buen equipo de estudio y pues sigamos adelante, hermanos, en todo esto. Muy bien, póngase de pie, pero antes vamos a concluir esta transmisión. Póngase de pie y tengamos una palabra de oración. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por habernos permitido tener este estudio bíblico. Ayúdanos, Señor. Cuida y guarda nuestro entrar. Cuida y guarda nuestro salir, Señor, y llévanos de tu mano en todo tiempo y en todo momento. Señor, gracias por este estudio que nos permitiste tener. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. Por los siglos de los siglos, tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Vamos a concluir la transmisión, hermanos. Ha sido el estudio bíblico de los miércoles. Hablamos sobre la inspiración de la Biblia, sobre los escritores. Tomen su lugar y damos gracias porque nos quedó muy claro toda la información que pudimos compartir. Bien, los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Estamos ubicados en la avenida 20 de noviembre, Altos Farmacia París, entre calles 14 y 16 de la colonia Casones. Aquí está la iglesia, árboles junto al río. Que Dios les bendiga y saludamos a todos ustedes, hermanos y amigos que estuvieron hoy con nosotros. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Amén. Sí, hermana.